Hola hermanos y Dios les bendiga mucho. Vamos a continuar con la lectura del libro de Lucas, lectura comprensiva de la Biblia. Vamos a leer en Lucas capítulo 11. Primero vamos a leer breve del 27 al 28 y vamos a continuar después la lectura, el grueso que vamos a ver, que es del verso 29 al 32. Vamos a leer para no omitir, aunque no vamos a abundar mucho aquí. 27 dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Es decir, se está refiriendo bienaventurada a tu madre, ¿verdad? La persona que te dio a luz. Y le dijo: antes bienaventurados los que o las que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, que la guardan quiere decir que hacen lo que Jesucristo les manda. A eso que se refiere. Entonces, antes bienaventurado ellos. No es tan importante. Lo que Jesús está diciendo es: aquí no es tan importante la persona que te dio a luz y cuál es tu genealogía según las tradiciones. O sea, lo importante no es tanto de quién tú eres hijo, quiénes fueron tus padres. Tú eres hijo de Dios si tú oyes su palabra y la guardas. Eres hijo del Altísimo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y eso es lo importante. Lo importante no es tu genealogía según la sangre. Lo importante va a ser tu genealogía según la fe. Si vas a ser un hijo de fe. Eso es lo importante. Y ahí es que está la verdadera y antes bienaventuranza. Bien, esto es lo que entiendo de esta palabra. Vamos a leer entonces a partir del 29 y dice así: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Esta generación se está refiriendo a esta generación de personas, la persona que vivían en ese tiempo. Y esto es una respuesta que Jesús está dando a lo que decían algunos, que leemos arriba en el verso 16. Estamos leyendo ahora ya en el verso 29. Repito, estamos en Lucas 11, 29 al 32. Vamos a leer lo que dice en el verso 16. Dice: otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. A estos del que hablaron, que decían en el verso 16, es lo que Jesús le está respondiendo ahora. Dice: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Es decir, no le será dada a esta generación que demanda señal otra señal que la señal de Jonás. Te voy a decir algo. Esa generación a la que Jesús se está refiriendo, a lo que les está respondiendo, ya han visto señales. Han visto que salen los demonios, han visto que los ciegos son sanados, han visto que hay sanidad, que hay liberación, han visto muchas cosas. Pero aún así, entonces, para tentar, le piden señal del cielo, así como Satanás, el verdadero tentador, el que les influencia a tentar. Le tentó a Jesús en el desierto. Así ellos le tientan pidiéndole milagros que son milagros innecesarios, milagros que son simplemente para demostrar. Y Jesús no hace ese tipo de milagros. Jesús hace milagros cuando aparece la necesidad. Eso es algo que lo hemos estado estudiando y lo hemos estado observando también. Por eso veíamos que por qué Jesús caminó sobre el agua. Hicimos un estudio de por qué Jesús caminó sobre el agua y vimos que realmente él tuvo la necesidad de caminar sobre el agua y por eso lo hizo. No fue porque él dijo, claro, ahí hubo después una enseñanza sobre la fe y todo, pero no fue que él dijo: oh, voy a caminar sobre el agua para que me vean caminando sobre el agua. No hubo una necesidad. Pero el tentador siempre viene a tentar. Pues sí, solo por la palabra de Jonás Nínive se arrepintió. Entonces a esto es lo que Jesús le está diciendo. Así como el rey de Nínive, ¿verdad? Y los ninivitas se arrepintieron, hicieron ayuno y pidieron por misericordia al Señor. Solamente por la palabra de Jonás. Jonás no hizo ningún gran milagro, simplemente dio la palabra y anunció lo que venía del parte del Señor, porque el Señor mandó a Jonás porque el Señor quería salvar a Nínive del destructor. Por eso fue que lo mandó, si no, no lo manda. El Señor quería salvar a Nínive del destructor. Entonces, esta ciudad pagana, que no era de la sangre de los israelitas, que no era, supuestamente no era pueblo de Dios, supuestamente, pero que sí lo era, ¿verdad? Que adoraba a dioses paganos, inmediatamente recibieron la señal solo de la palabra que venía de parte de Dios por Jonás, creyeron. Inmediatamente creyeron, se arrepintieron. Inmediatamente Dios pudo detener al destructor para que no destruyera a Nínive, porque el destructor se sentía en su derecho de destruir a Nínive porque Nínive adoraba al destructor, en tanto adoraba a dioses paganos. Bien, entonces
por eso dice, como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Es decir, a esas personas que piden señal, pero no para creer, sino para tentar, ¿verdad? Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y ha aquí más que Salomón en este lugar. ¿Entiende? Es decir, la reina del sur es la reina de Saba, de Etiopía, que escuchando de la sabiduría de Salomón, quiso ir a ver y a inquirir sobre la sabiduría de Salomón, y fue a Judá, al reino de Judá, a ver a Salomón, para ver la sabiduría y escuchar de primera mano aquella cosa de la que había escuchado, aquella cosa de la que había oído hablar. Eh, Salomón, por cierto, tuvo un hijo con ella y así llegó el judaísmo a Etiopía hasta el día de hoy. Entonces, dice, ella se levantará en el día del juicio junto con esa generación. Esa generación, ¿quiénes son? Los que oyen, oyendo no escuchan y viendo no ven, que piden señal para tentar. Es a esa generación que se está refiriendo. Y ella, que también tenía dioses paganos, dice ella, que ella va a juzgar a esos israelitas que viendo no ven. Eso es lo que está diciendo. Es a esos religiosos es lo que está diciendo Jesús. Porque esos son israelitas que son muy religiosos. Y esta, que era una adoradora de dioses paganos, lo va a juzgar. Entonces dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación también y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, es decir, lo que te estaba diciendo, simplemente con Jonás y decir la palabra, sin que hubiera ninguna señal, sin que descendiera fuego del cielo, sin que hubiera sanidades, ellos se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. O sea, ahora ustedes tienen aquí mismo a alguien que es más que Salomón. Y la reina del sur, que adoraba a dioses paganos, vino para inquirir en la sabiduría de Salomón. Y los ninivitas, que adoraban a dioses paganos, cuando oyeron la palabra de la predicación de Jonás que venía por el Señor, el mensaje que venía por el Señor, solo con eso se arrepintieron y no pidieron señal del cielo y se arrepintieron. La condición de ellos es mejor que la de ustedes. Eso es lo que Jesús les está diciendo. La condición de ellos es mejor que la de ustedes, fariseos, escribas, hipócritas. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces, este es el mensaje. Yo espero que nosotros no seamos de esos que demandamos señal del cielo para creer, sino eso que nosotros seamos de los que, viendo la palabra, la recibimos y somos como aquella tierra fértil donde la semilla cae y produce un árbol hermoso y precioso que crece y lleva fruto, mucho fruto, bueno y precioso para el Señor, fruto de amor, fruto del Espíritu Santo. Dios los bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego. Worries come, but they will go. Every day has its own flow. Trust in love and you will see. Life's a song in harmony.